Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado, ya con el mallete en la mano para comenzar nuestro programa de hoy. Recuerde que nos puede seguir en las páginas digitales como en el Facebook como Pastor Ricky Rosado o Ricky Rosado, cualquiera de las dos. También puede entrar a la página de Tribunal Cristiano y este programa y otros más que hemos hecho los puede ver. Tribunal Cristiano TV en Facebook, Tribunal Cristiano TV en Facebook y en el Twitter como @Apóstol Ricky, @Apóstol Ricky, es la otra de las formas que nos puede seguir. Saludos, licenciado y sacerdote Carlos Pérez Toro. Estamos aquí ya listos para comenzar los temas de este día. Saludos, por favor. Sí. Saludo, querido pastor y juez, en esta sala tan especial donde se discuten los temas de país desde una perspectiva creyente, cristiana. Saludo también a mi amigo y hermano, el pastor René Pereira, y saludo a todos los que nos están viendo a este hermoso país, a esta isla del Cordero que Dios ha bendecido tanto. Pastor René Pereira, directamente desde el sur de Puerto Rico, saludos. Saludos, bendiciones, pastor y juez también, Ricky Rosado, otra vez aquí con ustedes, ¿verdad? Y con toda la audiencia, Padre Carlos ahí también, ¿verdad? Así que nuevamente estamos listos para tratar los temas que yo sé que son importantes, temas de interés para el análisis de los mismos. Pastor René, quiero comenzar contigo porque en estos días se ha estado la cadena de Telemundo aquí en Puerto Rico con la periodista Grenda Rivera. De hecho, los reportajes se titulan como Rompiendo el concepto de la preñez, sobre una pareja transgénero que se reubica aquí en Puerto Rico y que recientemente da a luz una criatura, un hijo. Y según la periodista, pretende este reportaje imponerle a la sociedad, ¿verdad?, el criterio dentro de la desinformación, porque eso es lo que está pasando en ese reportaje, que debemos tener como por cierto o como correcto o verdadero el que un hombre o un él, como le llama la Grenda Rivera, puede dar a luz. Y yo he tenido varias personas que se me han acercado en estos días, especialmente padres y abuelos, diciéndome que algunos niños han confundido todo esto y han preguntado en sus casas cuando ven el reportaje, adiós, ¿y cómo es posible que un hombre dé a luz? Y la periodista Grenda Rivera ha querido dar como por cierto, como por bueno, como que eso es algo normal y que debemos aceptar ese tipo de relación y aceptar ese tipo de alumbramiento, ese tipo de situaciones. Y me gustaría que discutiéramos esto un poco, porque lamentablemente nos quieren cambiar ciertos roles de la sociedad, pero también faltándole a la ciencia, faltándole a los datos correctos y creando confusión en niños, en adolescentes y hasta en adultos, porque hay adultos que no han entendido cómo el proceso y se quedan así como boquiabiertos. Pastor, ¿qué le merece a usted esta situación? Bueno, pastor, es desafortunado cuando un medio de prensa se presta para ser un instrumento de propaganda y un instrumento de adoctrinamiento y no una herramienta para llevar una información objetiva, ¿no?, a la ciudadanía. No cabe duda de que este medio, igual que esta periodista, ¿no?, se ha prestado para difundir algo que es esencialmente una gran mentira, o en buen puertorriqueño, un sendo embuste. ¿Y cuál es la mentira? ¿Cuál es el embuste que hay aquí? Que un hombre puede parir. Es algo, ¿verdad?, que es ridículo, es absurdo, está en contra de la ciencia, está en contra de la anatomía humana, de todo, del más básico sentido común. Esto se trata de una relación heterosexual, lo único que invertida, donde hay un hombre que afirma ser mujer, pero que obviamente tiene toda su genitalia de un varón, porque si no, no puede preñar, tiene que tener órganos masculinos, ¿verdad? Y tiene que tener espermatozoides y fluido seminal y todas estas cosas.
y de una mujer, verdaderamente mujer, que dice que es hombre, pero que obviamente tiene sus órganos femeninos, tiene su vagina, tiene su útero, matriz, trompas de falopio, ovarios, que se someten, ¿verdad? Como es el caso lamentable y triste de las personas transexuales, se someten a una serie de terapias que son antinaturales, que es a ti hacerte a veces unas operaciones o tomar una serie de, ¿verdad? De hormonas que son contrarias a tu misma biología para eliminar lo que se conoce como las características secundarias, ¿verdad? Y cambiar la apariencia. Y pues estas personas reclaman que ellos no son lo que son, ¿verdad? Realmente, sino que son otra cosa distinta. Estas personas tuvieron que durante 3 meses tuvieron que abstenerse de tomar este tipo de hormonas para que la mujer, verdadera mujer, pues pudiera concebir de un hombre, de nuevo, en una relación heterosexual, ¿ok? Una relación heterosexual. Y ahora entonces el medio, esta reportera empieza a decir, ¿verdad? Como dicen otras personas, lamentablemente esto lo estamos viendo mucho y es parte, ¿verdad? De toda una agenda de desinformación que pretende cambiar los valores y la manera de pensar a todo un país. Pretende decir que es y celebrar con bombos y platillos el primer hombre preñado. O sea, eso es un hombre preñado. Eso no es ningún hombre preñado, nada. Eso no es un hombre que esté embarazado, es una mujer embarazada. Y eso es sencillo anatómicamente. Por supuesto, como bien has dicho, pastor, esto se presta a que los niños que están viendo la televisión y que ven esto vayan donde papá y mamá y le digan, pero ven acá, ¿cómo es eso de que este señor va a tener un bebé, mami? ¿Cómo es eso, mami, papi, de que este señor va a tener un bebé? ¿Cómo es eso posible? Entonces, obviamente, claro, los padres responsables tienen que sentarse con sus hijos y hablarle de que todo eso es un engaño, ¿verdad? Eso es lo que deberían hacer, pero sabemos que aquí van a haber padres, madres en el núcleo familiar que quizás pues no van a saber cómo dar una explicación correcta a sus hijos. De nuevo, esto se presta para crear confusión y lo triste del caso es que un medio de información se convierte en una herramienta propagandística, una herramienta de promover una ideología que es falsa en sí misma, pero tú te das cuenta cómo hasta dónde ha llegado el nivel, ¿verdad?, de desinformación de que esto es lo que se está haciendo. No, y entonces exigiendo que no se debe tener prejuicio, que hay que tratarlo claro, con toda la deferencia del mundo, pero es como tú has dicho, o sea, nos están llamando al engaño bajo una propaganda, nos están promoviendo unos estilos de vida que si eso es lo que ellos quieren, se les respeta en el plano personal, pero tratar de imponerlo y que la sociedad tiene el deber de responder de una manera como si esto fuera algo general, como si esto fuera ya algo colectivo, e inclusive algunos pretenden que se le financie y se le costee todo sí, un tratamiento de hormonas y de asuntos que pueden ser considerados preferenciales, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cómo lo ve usted, padre, desde la perspectiva legal o como persona, también como individuo? Evidentemente, aquí hay muchos factores que inciden en este fenómeno de los transexuales y la pretensión de redefinir lo que es la estructura corporal de un ser humano, que es parte de su identidad personal. Evidentemente, aquí hay un problema, que es el problema de la disforia de género, que es un problema, evidentemente, donde la persona no se siente conforme con el propio sexo biológico y las conductas que ese sexo biológico comporta. Y evidentemente todo esto enmarcado, como lo ha dicho muy bien el pastor René, enmarcado en esta ideología de género que intenta señalar que una cosa es la biología y otra cosa es los roles que la cultura le señala al sexo biológico. Y ellos dicen que eso es separable, no tiene ningún tipo de relación el sexo biológico con los roles sociales, y evidentemente ya uno se va dando cuenta que sin duda la disforia de género es un problema, por decir así, de naturaleza mental. La solución que algunos psicólogos presentan, que es precisamente
culminar esos procesos llamados de transición física, que más bien son unos procesos cosméticos que no cambian la estructura biológica original, el ser hombre o mujer. Y evidentemente eso tiene como consecuencia que muchas de estas personas intentan imponer una nueva visión de lo que es ser humano, o sea, que un hombre pueda concebir, lo cual es falso. Ese lo ha dicho muy bien Pastor René Pereira, que esto no es un hombre, esto es una mujer biológica con todas las características de una mujer y que pretende con una concepción ideológica de que es hombre a nivel de género, pues esa distinción entre sexo y género, evidentemente crea una confusión, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y se intenta, y de alguna manera se está intentando dar como algo normal en la convivencia social ese tipo de conducta que evidentemente para nosotros los creyentes es un atentado contra tu identidad biológica querida por Dios. Por lo tanto, hay una serie de problemas que plantea este tipo de conducta, lamentablemente, ¿verdad? Pero crea una confusión para el televidente y para la sociedad en primer plano, pero para mí que también ha creado una confusión en la comunidad LGBT e inclusive en los protagonistas, porque ellos trataban de explicar que parte de su disforia era eso mismo, que uno se ve como hombre siendo mujer y la que es mujer se ve como hombre y viceversa, el que es hombre, hasta uno se confunde, el que es hombre se ve como mujer, pero entonces ahora volvieron a intercambiar los roles para tener intimidad y producir el embarazo. Y entonces ellos tuvieron que suspender las hormonas, suspender un montón de tratamientos, inclusive psicológicos, a la inversa, para en esa pausa de los 9 meses o antes tener este tipo de encuentro y ahora en algún momento retomar todo el proceso. O sea, es algo que hay grupos que están ya sumergidos en esa identidad y conducta que ellos mismos no lo entienden cómo eso ocurrió. O sea que me parece que crea más confusión dentro de la confusión que ya tú explicaste. Pero yo quiero decir también, Pastor Ricky, que esto obedece a toda una estrategia. Y no sé cuántas personas han escuchado de un individuo, ¿verdad?, que fue un teórico político que nació en 1960 y murió en el 2003, llamado Joseph P. Overton. Joseph P. Overton fue un individuo, ¿verdad?, que él estableció lo que se conoce como la ventana Overton. La ventana Overton es toda una estrategia, cómo tú logras cambiarle la mente a un pueblo poco a poco de un concepto o idea que en un momento dado una sociedad reconoce como inaceptable, una sociedad reconoce como algo que es totalmente rechazado. ¿Cómo tú vas logrando poco a poco que esa idea que en un momento dado una cultura en particular o una sociedad rechazaba tajantemente se convierte en algo que no solamente comienza a ser aceptado, sino que comienza a ser celebrado y que llega el momento en que se legaliza e incluso al punto ya, el último peldaño de ese proceso de reingeniería social es que el que ya piensa distinto a eso, que una vez la sociedad rechazaba, pero ahora lo acepta, entonces hasta es perseguido. Y cómo él explica en detalle, y es bien interesante la ventana Overton cuando tú la estudias, porque te explica los pasos que tú vas dando en educación y en los medios de comunicación. Él dice, ¿verdad? Y explica, y esto no solamente él, nosotros si vamos a la historia sabemos que Joseph Goebbels, el famoso, ¿verdad?, líder de la Alemania nazi, y que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi, fue una persona que logra cambiar toda la mentalidad de la Alemania de los años 30 para que llegara, porque la gente se pregunta cómo es posible que una nación como Alemania, donde había tantos cristianos, católicos, protestantes y todo esto, llega a doblegarse delante del Führer y llega a considerarlo prácticamente un dios, y cómo la propaganda nazi fue tan efectiva
la propaganda de la Alemania nazi en cambiar la mentalidad de un pueblo, y es exactamente lo que nosotros hemos estado viendo que están haciendo. El mismo modelo que se ha tratado de usar en Venezuela, sí, que se usó en Cuba y que se ha usado en varios lugares. Sí, lamentablemente, ese de ir cambiando mentalidades y a la vez no es solo cambiar la mentalidad como propuesta social, sino incluso el pensar distinto se condena como un modo inadecuado e irresponsable, ¿verdad? Y sin duda ese proceso lo estamos viendo en este momento histórico en con respecto, ¿verdad? A toda esta ideología de género que se expresa de manera elocuente, sobre todo en la disforia de género, cuando se intenta resolver, ¿verdad? Con un cambio de sexualidad humana, ¿verdad? Con los llamados procesos de operación corporal. Sin duda son personas que merecen el mayor respeto, pero a la vez es preocupante que se intente presentar como algo legítimo, lo que sin duda supone un violentar la realidad corporal de un ser humano. De hecho, algunos psicólogos consideran que la disforia de género no se resuelve con operaciones, ¿verdad?, de llamadas transiciones sexuales, sino que se resuelve con reconciliarte con tu propia identidad. Precisamente porque nosotros los creyentes cristianos creemos que la naturaleza no es un dato a superar, sino es un proyecto a realizar. Y cuando las personas intentan superar ese dato, haciéndose a mano, por decir así, de alguna manera están violentando lo que es su propia estructura física. La ecología, estos movimientos ecológicos, nos han enseñado que cuando uno atenta contra la naturaleza, la naturaleza se venga contra nosotros. Y de la misma manera, nuestra ecología humana, cuando tú atentas contra tu propia corporidad, tiene consecuencias, como es obvio. Y yo creo que toda esta situación, que la que se plantean elementos psicológicos, elementos culturales, propuestas de manipulación de opinión pública, es un problema complejo que, de nuevo, insisto, estas personas merecen el mayor respeto, ¿verdad?, de nuestra parte. En una sociedad democrática ellos toman las opciones que consideran, pero no nos quita a nosotros los creyentes poder hacer nuestra propuesta y con sentido crítico presentar las inquietudes que suscita este tipo de conducta, ¿verdad?, con respecto a la persona. Y es interesante lo que dice el padre Carlos, porque hay todo un movimiento, por ejemplo, de promover los productos orgánicos. Sí. El que a los animales que tú vas a ingerir no se le haya pasado por alteraciones de hormonas ni ninguna de estas cosas, que no se esté haciendo una reingeniería en las semillas y en las plantas, sino que se aboga, y hay un movimiento fuerte porque los cultivos sean lo más natural posible, porque se entiende que lo natural es lo más saludable, lo más beneficioso. Pero entonces, cuando pasas al asunto y toda esta ideología de transexualismo, se revierte. Claro, cuando pasas al ser humano, no eres capaz de percibir lo mismo que estás percibiendo en tu entorno natural. Exacto. En tu ecología. Y es esa falsa de ecología humana. Así es. Hay psicólogos que han expresado que cuando una persona está emocionalmente afectada por cuestiones de depresión o cualquier trastorno emocional, ¿verdad?, las hormonas que se aplican o que se ingieren ayuda a expresar o a producir un grado mayor de la depresión. Y una de las recomendaciones que clínicamente ya está establecida es que se debe suspender. Sin embargo, lo pasan por alto y prefieren seguir promoviendo la conducta. Fíjese, pastor, hay un caso que hace algunos años del primer circuito, que es el nuestro, donde un preso reclamaba, porque verdad, había sido diagnosticado con disforia de género, reclamaba de que la cárcel le pagase la operación de transición corporal. Verdad, la cárcel se negó, ¿verdad? El sistema carcelario, me parece que era de Massachusetts, y al final
el Tribunal de Circuito llegó a unas conclusiones interesantes diciendo que la comunidad psiquiátrica no está unánime cuál debe ser la solución a este problema de la disforia de género, y que incluso los que están a favor de los procesos de transición corporal incluso dice que no todos pueden someterse a ese tipo de proceso. O sea, evidentemente la disforia de género es un tema serio, delicado, mira, pero que no puede ser solucionado pensando que es con la transición corporal. Para añadir a lo que tú dices, hablaba antes del programa con un médico, un doctor en psicología con muchos años de experiencia, y me informaba que las personas que se han hecho el cambio, reasignación de sexo, reasignación de sexo, hay un % bien alto que rondan un 40% que han intentado, se han suicidado o han intentado el suicidio. Sí, hay unos porcentajes alarmantes, sí. Y entonces hay otro grupo que ahora quisiera reversar y están intentando reversar con las complicaciones y condiciones que también tiene el reversar, ¿verdad? La reasignación sexual. O sea, que es bien importante. Pero tenemos que ir a otro tema, y hay varios temas que queremos tocar en este programa hoy. Es que la Comisión Estatal de Elecciones ya tiene un nuevo presidente y una presidenta alterna. Y hasta ahora la crítica ha sido que tiene unas cualificaciones muy buenas los que están hablando con claridad, que han logrado cambiar el ambiente que había y que ahora todo el mundo tiene esperanza que no va a haber problema con el día de las elecciones. A mí me asustan esas cosas que de momento, hace 2 días atrás no habían elecciones, que las elecciones iban a ser de aquí a 10 años, que esto era una crisis, que esto no... Y de momento todo se ha arreglado. Aparentemente. Bueno, yo no era tan grave la cosa. ¿Cómo? Pues entonces no era tan grave la cosa. Bueno, pero pastor, aparentemente, porque ahora resulta que sale a la luz, yo no puedo entender esto, que al gobierno se le olvidó pedirle a la Junta de Supervisión Fiscal, se le olvidó presupuestar lo que se supone que es el fondo para el sostenimiento de la campaña, que eso es algo que yo no, o sea, y obviamente eso cae en la responsabilidad del pasado presidente, que tú te das cuenta que algo que es el procedimiento usual de la Comisión Estatal de Elecciones, que era pedir ¿verdad? Ese presupuesto para sufragar las campañas políticas, se les olvidó. O sea, ¿cómo es eso? Sin duda, yo creo el hecho de que para la elección del presidente tiene que ser unánime entre todos los que son, ¿verdad?, los representantes electorales de los partidos inscritos. Para mí me suscita, evidentemente, da un sentido de seguridad de que la selección de estos 2 jueces ha sido una selección correcta y que vamos, por decir así, en el camino, en la dirección correcta. Por lo tanto, yo veo de manera bien positiva el hecho de que un nuevo presidente y una nueva presidenta alterna. Y yo creo que eso nos debe llevar a nosotros a ese sentido de que, mira, hay esperanza de que las elecciones y que todo este caos, el pastor Pereira ha sacado el caos incluso del presupuesto, un elemento tan básico para poder, por decir así, en este año electoral, poder cumplir las responsabilidades de la comisión. O sea, uno se daba cuenta que el camino que había elegido la comisión con el anterior presidente, que es una persona a nivel personal, para que la redundancia muy buena, no era el camino correcto, y ahora hemos comenzado a sentirnos de que tenemos más seguridad. A ver la luz al final del túnel. Vamos a ver si el sentimiento no fue un sentimiento infundado o si la cosa está tan mala que no la arregla nadie. Y yo no sé, yo tengo mis dudas en que habían problemas, pero la cosa no era tan grave como la estaban pintando. Pero vamos a ver, el tiempo nos dirá si realmente era así. Por otro lado, hay que señalar que el 14 de septiembre es la fecha, ya en unos días, límite para
el voto adelantado o lo que llaman voto ausente o el voto de encamados o personas que se quieran hacer sus cambios o nuevos electores que se quieran inscribir que puedan cumplir con la edad reglamentaria. Ahora tenemos la oportunidad que se ha dado con esta nueva reforma electoral y que coincide con el COVID-19, que no haya un cúmulo de personas el día de la votación, pero la gente tiene que hacer uso del nuevo derecho, un derecho que posiblemente la propaganda ha sido muy escasa, ¿verdad? Por no tener la suficiente dinero para promoverlo, pero que es deber de todos nosotros y las redes sociales existen. Hay que hacer hincapié. Tenemos pocos días para eso, pero la gente pudiera registrarse para votar, inclusive hasta por correo, o ir a votar el día antes de la elección y no tener que estar allí con todo el protocolo de COVID en el cúmulo o la acumulación, perdón, de tanta gente. Yo pienso que la gente... De hecho, pastor, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer voto adelantado. Los pastores cualifican para voto adelantado. ¿Oh, sí? Sí, yo lo voy a hacer. Yo voy a votar 1 o 2 días antes. Yo. Bueno, cualifica a toda la gente que trabaja ese día. Bueno, pero puede ser que no hay un reloj que diga pastores y sacerdotes. Bueno, yo me informé y me indicaron que yo cualificaba para voto adelantado. Sí, porque es bien amplio. Todo el que tiene una empresa o es un profesional que ese día está involucrado. Exacto. ¿Y por qué no? Tú no dejas claro. de pastorear ese día ni dejas de atender a la gente y las necesidades. Exacto. Claro, sí, eso es lo bueno de esta ley electoral que tantas críticas recibió, porque da unas posibilidades al elector de poder ejercer ese derecho fundamental en circunstancias, ¿verdad?, tan delicadas como los que el COVID-19 supone para ellos un peligro porque están entre las categorías de riesgo y da posibilidades, por ejemplo, que un pastor como un sacerdote, etcétera, pueda ese día que, por decir así, pueda ejercer su derecho al voto por las características nuestras, tanto las personas que, o sea, evidentemente esta ley electoral ha dado una flexibilidad al voto que yo creo que en el siglo XXI era, imagínense, hace como más de 80 años, el voto eran colegios cerrados. O sea, uno tenía que ir a un y hasta que votase el último, uno no podía salir del colegio. Pero ¿cómo que tú te acuerdas, René? ¿Tú te acuerdas, René? Bueno, sí. Yo me acuerdo cuando era así, aunque mi primer voto fue en el 80. No, ya yo voté en colegio abierto. No te vas a acordar, porque tú te acordarás que era tu papá, los papás de nosotros. Por eso yo no estoy diciendo que yo voté. Yo no me acuerdo. Lo que me acuerdo era que uno iba y lo dejaban afuera con... Pastor, yo no estoy diciendo que yo voté en colegio, yo estoy diciendo que yo me acuerdo cuando era así porque mi papá y mi mamá se iban a votar y hasta que se terminaba era que se salía del colegio. Yo me acuerdo cuando eso pasaba. Yo me acuerdo que me llevaron, y yo tenía que estar allí encerrado con todo el mundo. Y yo claro, ese colegio cerrado, los fraudes de la década del 40 y del 30, cuando la gente compraba el voto, etcétera. Evidentemente el colegio cerrado supuso para una etapa de Puerto Rico de madurez democrática, de madurar democráticamente importante. Después vino el colegio abierto y las tarjetas electorales. Y después yo me acuerdo que, yo sí me acuerdo el proceso de las tarjetas electorales, aunque era pequeño, cuando Muñoz decía, porque muchos populares criticaban, fue el PNP el que propuso, el que promulgó lo de las tarjetas. Y me acuerdo que muchos populares decían que pues, las mujeres no querían porque se iban a ver feas. Y Muñoz decía, en aquel, está hablando de los 70, sus últimos años, decía, el popular feo es el popular que no saca su tarjeta. Y claro, evidentemente era el patriarca, eso ejercía un influjo en el imaginario del país, todo el mundo sacó su tarjeta. Pero, por lo tanto, en el siglo XXI hemos dado un paso más. Hay que flexibilizar el voto, hacerlo mucho más accesible como en los Estados Unidos. Y de esa manera hace posible que la participación sea incluso más amplia
de lo que es en nuestro país. Esto es así. Oiga, tenemos nueva orden ejecutiva que ya están por entrar en vigor desde el próximo sábado. ¿Qué les pareció la nueva orden? Bueno, yo no creo que hay muchos cambios, con excepción de que hay una apertura general de país. Se abren los gimnasios, se abren los casinos, se abren las playas, se abre... Mira, Pues para mí esos son muchos cambios. Bueno, pero no son cambios en cuanto dramáticos en cuanto horario. Bueno, sí. Del 25, aquellos instituciones económicas o sociales que estaban abiertas, ahora suben al 50%, y aquellas que estaban cerradas al 25%. El domingo que habíamos regresado al domingo tradicional puertorriqueño de cierre, lamentablemente, ¿verdad? Se elimina el lockdown en domingo, y por lo tanto la gente vuelve de nuevo a sus actividades económicas. Pero dale gracias a Dios que ahora tenemos el 50% en las iglesias. Bueno, sí, sin duda, eso supone ir ya nosotros también comenzando esta apertura general. Otra cosa dramática, ¿verdad? De las cosas que es que el Task Force médico y el Task Force económico cesan ya en su función, y se integra una especie de consejo de distintos sectores del país en la que vamos a estar: el sector religioso, sectores cívicos, sin duda el sector médico y el sector económico, asesorando de manera ya más directa, ¿verdad?, al secretario de salud, y con menos formalidad de las estructuras que se habían creado a raíz de marzo del brote de la pandemia. Bueno, hicieron un sistema, crearon un sistema más científico, pero también más práctico, que ya está implementado en 75 municipios y que debe ser más funcional. A mí me parece, ahí es lo que yo me confundí un poco, porque dice que las barras, los cafetines y no me acuerdo qué otra cosa más parecida, no podían estar, seguían prohibidos. Y yo dije, adiós, pero es que liberaron la ley seca, se liberó. Sí, pero se liberó la ley seca en ciertos contextos. O sea, tú puedes comprar la bebida para llevártela a tu casa, o tú puedes beberla en los restaurantes. Pero lo que no se puede... Ahora dice que se subió hasta las 10 de la noche. Claro, en el contexto de restaurantes y en el contexto de que tú vas a la gasolinera y compras y te la llevas, porque no puedes. Pero entonces... Los cafetines y las barras estaban abiertas hasta las 7 de la noche. No, las barras no estaban abiertas, estaban cerradas, pastor. Bueno, se supone. ¿Será donde tú vives que estaban cerradas? Vamos, exactamente, vamos a aclarar. Se supone. Mira, por ejemplo, continúa la prohibición de operaciones para barras, cafetines y discotecas. No, claro. Yo por la mañana que salgo a hacer deporte y paso por el lado del supermercado, del complejo, ¿verdad? De supermercado y panadería, etcétera, y veo siempre un grupo de los mismos viejos de siempre, con el palo al lado o una cerveza, sin máscara. Claro, he tenido la tentación varias veces de acercarme y llamarles la atención, porque a mí, yo soy como el vicealcalde de toda esta zona, pero he seguido, ¿verdad? Pero sin embargo, es cierto, las barras yo las veo algunas abiertas. Sí. No se supone que no se estén abiertas, ¿verdad? Las barras, los chinchorros, cafetines y discotecas tienen que permanecer cerradas. Por ejemplo, se sigue prohibiendo las caravanas y la conglomeración de actividades que comporte la conglomeración de gente. Mira, Carlos. Ajá. Eso va a ser letra muerta. Bueno, pastor, yo estoy diciendo lo que dice la orden. No estoy diciendo lo que no tengo bola de cristal para ver lo que será el futuro. Yo te estoy diciendo lo que dice el juez del Tribunal Cristiano. Orden en la sala. Amén. Aquí lo que va a pasar es que la gente se va a entender que esto se liberó ya. Oye, yo no lo critico. No es que no podíamos seguir. No se podía seguir. Definitivamente. El llamado es
a la prudencia de toda persona que se respete a sí mismo. Y todo el que se respeta a sí mismo, Sí, si ve un grupo donde hay mucha gente, evítelo. Nuestra Usted pueda. Yo no escuché, ¿verdad? No pude porque tenía otros compromisos. Así que estoy ilustrándome lo que ustedes están explicando. Pero, no escuché la gobernadora, pero pregunto, los cines también y todo va a abrir, todo. Los gimnasios, los cines, casinos, todo. Todo, hoteles y todo, las piscinas. La piscina, pero con un 25%. 25%. ¿Pero quién cuesta eso? Bueno, evidentemente el número 25, la clave, mira, hoy lo dijeron claramente la gobernadora y los que hablaron de los dos task forces. Ellos dijeron claramente, aquí la clave es el uso de la máscara, de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavarse las manos. Ese es fundamentalmente. El evitar el contagio es eso. Si se evita, si se usan esas medidas de prevención, pues mira, es el modo de afrontarlo hasta que aparezca la vacuna, que parece que, por lo que he escuchado de Estados Unidos y ha dicho el presidente Trump, se espera en octubre, ya va a estar disponible. Claro, la disponibilidad, según la reunión que yo asistí con el secretario de Salud, va a ser para personas ancianas y first responders, es decir, médicos, enfermeras, policías, etcétera. Yo no sé si nosotros estaríamos también como sacerdotes y pastores. Bueno, porque Carlos, tú cualificas en los dos. ¿Cuáles dos? En la de first responder. Ajá, ahí estamos. Y en la de los ancianos. Bueno, porque tú eres un anciano. Mira, tú no eres un anciano en el Señor. Bueno, soy un presbítero, que es la palabra anciano, ¿verdad? Pero no tiene que ver con la edad biológica. Evidentemente, pastor, ahí no me meta en el hoyo que ya usted está, pastor. Mira, antes de que el tiempo siga avanzando, tengo entendido que ya el partido independentista puertorriqueño ha sido el primer partido que ya tiene su plataforma de gobierno. Bueno, Gené que me aclare, que es el portavoz de Dignidad. Ya, ¿Dignidad lo tiene ya también? Dignidad ya ha publicado, sí, Sí, ha hecho una publicación preliminar de todo su programa de gobierno. Preliminar. Sí, porque todavía es un documento conciso, no es un documento, creo que tiene como 7, 8 páginas realmente, si no me equivoco, o 9 páginas y pues tiene los puntos principales. Es un documento denso y específico, no es simplemente generalidades. No, es un documento y tengo que decir que, ¿verdad? Aunque vamos a hablar específicamente de la propuesta que hace el PRI, que es bien preocupante, honestamente, hasta lo que yo he visto ahora es la propuesta de un partido que recoge las inquietudes realmente del sector creyente conservador, indiscutiblemente. Obviamente habría que ver lo que va a proponer el Partido Nuevo Progresista. Ya podemos saber más o menos lo que lo que está proponiendo el Partido Popular, porque ya su presidente, Carlos Delgado Altieri, ya ha dejado entrever, ¿verdad?, cuál es su postura en unos asuntos. Vamos a ver. Bueno, como es obvio, como yo lo he dicho en algunas veces, el Partido Popular y el PNP están haciendo ahora, confeccionando su programa de gobierno. El Partido Popular lo está haciendo público por pedazo. El PNP inicia unas asambleas y evidentemente los que eran candidatos primaristas y que se expresaron tanto el candidato PNP como el candidato popular con unas expresiones y el candidato PNP en su página de su propuesta primarista era preocupante sobre temas. Era preocupante los silencios y era preocupante las afirmaciones. Por eso yo le doy el beneficio de que ellos están confeccionando ahora su propuesta y hay gente creyente tanto en el sector popular como en el sector PNP que están envueltos en esos procesos de confeccionar
¿verdad? Las plataformas de gobierno. Sin duda, el partido Dignidad, las propuestas que tienen que ver con libertad religiosa, el tema de los derechos fundamentales de los padres en la educación de los hijos, el tema que tiene que ver con las iglesias, escuelas, la protección de la vida. Una de las conquistas recientes que amplía la libertad religiosa. Es una conquista reciente de nosotros los creyentes. Todo el tema que tiene que ver con la educación pública y la expresión inequívoca que no se impondrá la ideología de género desde la prepotencia del poder educativo público. Por lo tanto, cuando uno va viendo las propuestas concretas del proyecto Dignidad, por supuesto, es A+. Con respecto, yo no hablo de otros aspectos que yo no he visto, como es obvio. Pero el Partido Independentista, que es el que vamos a analizar hoy, antes que el tiempo nos avance demasiado, hizo unos planteamientos que son preocupantes por lo que hemos visto. ¿Y puedes hablar un poquito sobre eso, padre? Que tú te lo leíste. Sí, el Partido Independentista, curiosamente, en esta propuesta electoral, tiene todo un acápite que lo dedica a derecho a la libertad de religión y culto. Y en ese acápite es realmente preocupante. Primero, porque concibe que el Estado que ellos conciben como propuesta electoral tiene como finalidad una estructura de separación de iglesia y Estado, cuya finalidad última es promover la secularización de la sociedad puertorriqueña. Me explico. Eliminarían, pues, si uno concluye que eso llevaría a la eliminación de las capellanías, porque para ellos, por ejemplo, dicen, para ellos, todo lo que sea actividades religiosas en el contexto público tienen que ser suprimidas. Cero, por ejemplo, capellanes por ejemplo, del Senado, de la Cámara. Yo no sería más capellán del Senado. No se podrían tener oraciones públicas. Se concluye, ¿verdad? Porque para ellos hay que silenciar todos esos actos públicos. Mira, ahora entiendo por qué cuando nosotros hacíamos la oración en el Senado, el candidato a gobernador del Partido Independentista siempre se quedaba sentado. No tenía ni el respeto, porque si tú no quieres, porque no te agrada escuchar o los dos que lo estaban haciendo, pues levántate y vete, pero no, él se quedaba y se quedaba sentado. Sí. O sea, yo sí. Y déjame hacer un paréntesis. Cuando yo vi eso, yo pensé que era por ti que lo hacía. Sí. Y después vi que lo hacía por mí. Pues entonces yo dije, vamos a traer a otra gente. Y también que vi que lo hizo por otros también. Y dije, pues párate, no somos nosotros. Sí. Entonces, entre otras cosas, en la propuesta, ellos van a eliminar las iglesias escuelas. No toleran ese tipo de espacio al derecho de la iglesia. Y está en blanco y negro en el documento, así lo dice. El documento dice específicamente que elimina. Otra cosa es la reducción del fenómeno religioso en la relación con el Estado, simplemente hacer una organización sin fines de lucro que presta servicios, por decir así, presta servicios a las comunidades más desfavorecidas, a los pobres, a los enfermos, a los ancianos. Ese es el valor de la religión. Todo otro aspecto religioso tiene que ser reducido al silencio de las cuatro paredes. Por supuesto, esta propuesta no toma en cuenta todos los desarrollos estatutarios y constitucionales que ha habido en el contexto de nuestra realidad colonial. Ellos eliminan por completo, no tomarán en cuenta. Para ellos no existe, por ejemplo, el Religious Freedom Restoration Act, que amplía nuestras libertades, las iglesias escuelas, la jurisprudencia vinculante de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa que aplica a Puerto Rico, como por ejemplo que se pueden utilizar fondos públicos para la subvención, ¿verdad?, de la educación de los niños que deciden ir a las escuelas creyentes.
Por lo tanto, confunde cuando uno lo lee, son las conclusiones que yo llego, entre que me molesta algo y entre que me coacciona algo. A mí el hecho de que a mí no me agrade algo no me da derecho a reprimirlo. Y yo no puedo decir que me está coaccionando Calle 13, por ejemplo, cuando con sus canciones yo las escucho, a mí no me agrada, pues simplemente apago la radio. Pero yo no puedo exigir que Calle 13 me está coaccionando porque está haciendo público, ¿verdad? Por decir así, sus canciones, etcétera. Por lo tanto, si esto se aplicase en Puerto Rico, sería sin duda un movimiento político que quiere reprimir la libertad religiosa en Puerto Rico, reduciéndola simplemente a la separación de iglesia y Estado, que para ellos significa la promoción de un Estado secular y no como lo entendemos nosotros, que la separación de iglesia y Estado es para proteger la libertad religiosa, no para reprimirla. Está al servicio de la libertad religiosa y no la libertad religiosa al servicio de la separación de iglesia y Estado. Es peligroso, sin duda. Y no cabe duda que Victoria Ciudadana, aunque no lo he expresado, están en la misma posición. Yo estoy seguro de eso. Porque yo entiendo que... No, pero no ha lugar lo que ha dicho el pastor René Pereira en el tribunal, no ha lugar porque no tenemos el documento todavía. Pero hay una cosa que... Las vamos a buscar y la explicaremos. Pero hay algo bien importante, pastor, si me permite. Tienes 2 minutos. Hay algo bien importante y es, yo quiero escuchar de los partidos principales cuál es la crítica que ellos hacen a este tipo de propuesta que sin duda va en contra de lo que en Puerto Rico se ha conquistado de libertad religiosa. No he escuchado al doctor César Vázquez, no he escuchado todavía al candidato a gobernador, ¿verdad? El licenciado Pierluisi. No he escuchado todavía al alcalde Charlie Archieri. No he escuchado todavía al Proyecto Dignidad, ni tampoco al candidato independiente. ¿Escucharlo en qué? Bueno, que se expresen si ellos creen que este tipo de propuesta es consistente con nuestro Estado de Derecho. Fuera de orden también. Pero si el Proyecto Dignidad te ha puesto un documento en blanco y negro que lo dice. No, pastor, sí, yo lo sé. Pero lo que quiero es y le preguntaron a Pierluisi en clamor a Dios y dijo que iba a respetar a la iglesia. No, cuidado. Él lo que dijo fue, utilizó la palabra respeto como lo utiliza en su site, que uno no sabe lo que significa, cuál es el contenido concreto de respeto, sí. El respeto es que ustedes allá y yo acá y no me exijan más allá de lo que son las 4 paredes del templo. Ese es el respeto, por eso él tiene que explicar. Y segundo, dijo, yo no estoy de acuerdo con todo lo que piensan los creyentes. No utilizó esas palabras, pero iba en esa línea. Sí, no, pero no estoy de acuerdo con todo lo que ellos plantean. Eso exacto. Sí lo digo. Y entonces, yo ¿qué significa eso? Mira, pero una cuestión de orden breve. Una cuestión de orden brevemente. Estamos hablando de un partido que no llega, yo creo que ni al 3% de apoyo popular y que lo más probable en estas elecciones ni va a quedar inscrito. El Partido Independentista Puertorriqueño, que llegó a ser, pastor, la segunda fuerza electoral del país cuando lo presidió Gilberto Concepción de Gracia, fundador del partido protestante, abogado licenciado protestante. Lamentablemente ese partido en los años 70, luego de la muerte, todos los protestantes que tuvieron se murieron. Por eso, quienes toman Noriega, que se tuvo que ir del partido, era de padres protestantes. Sí, también. Quienes toman el control desde que Rubén Berríos y la claque esta socialista de izquierda tomó el control del Partido Independentista puertorriqueño, que son que avalan esa mentalidad totalmente. Mira, se pasan allá en Cuba y en Nicaragua, en Venezuela. Y con esto que ha puesto Dalmau, me parece que va a ser la participación más pobre que ha tenido el Partido Independentista, porque con esta sentencia. Porque con esto le han declarado la guerra al sector creyente. No, pero nosotros lo vivimos en experiencia allí en la legislatura. Varias veces lo hemos vivido. Sí, es su oposición a todos los proyectos. A todos los proyectos
era una cosa visceral que refleja esto. Dios quiera que los partidos principales y todos los candidatos critiquen este tipo de propuesta escandalosa que supone un atentado contra la libertad religiosa en Puerto Rico. Bueno, pues el tiempo ya se nos ha avanzado. Gracias, Padre Carlos, Pastor René. Muchas gracias. La gente nos puede seguir en la página de Tribunal Cristiano TV en Facebook y en WKQ los viernes a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, en Sin Separación de Iglesia y Estado, que también Pastor René tiene una participación con nosotros ahí, casi a la hora de que mucha gente se ha acostado a dormir, pero él está ahí presente siempre, tirando piedras. Él los despierta. Él los despierta. Hay que se pone caliente el programa. Hay que se pone bueno. Pues Dios lo bendice y gracias. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos luego. Bendiciones.